Bueno, primero quería agradecer muchísimo la invitación y las palabras. La verdad que es un honor venir a escucharlos y poder compartir con ustedes este momento, sobre todo pensando en esos valores que la Argentina debe recuperar, ¿no? Que marcaron el principio de la independencia y también aquellos documentos, ¿no? Como la Constitución Nacional y los documentos de aquellas personas. Entonces, hoy lo que a mí me gustaría repasar cómo es que esta idea, ¿no? que me propuso el doctor Scopa de trabajar sobre la agenda de la cadena de valor, que es algo futuro, o sea, qué es lo que nosotros pensamos que podemos hacer hacia adelante, pensando que ahora la Argentina tiene una nueva oportunidad de hacer un cambio y de recuperar también algunos aspectos de su desarrollo económico y social que tienen que ver con la inclusión de las personas, las oportunidades de empleo y de prosperidad que se fueron perdiendo para un porcentaje muy importante de nuestra sociedad. Pero para poder hacer eso, a mí me gustaría que ustedes me acompañen a pensar también cuáles eran las discusiones que teníamos en el momento de la fundación de Maizar, donde hoy justamente nos acompañan el ingeniero Ger y el ingeniero Morelli, que estaban en esas discusiones de la fundación. Y cómo es que nosotros tratamos de entender que había una oportunidad alrededor de esto. Y en ese momento lo que nos llevó, digamos, a fundar esta asociación, que ahora vamos en un momento a discutir o a evaluar qué es lo que significa o qué intentamos hacer al crear esta asociación. Discutíamos después de una caída de área sembrada de maíz que llevaba aproximadamente unos 60 años, o sea que había empezado en la década del 50, que había llegado a un pico de más o menos unas 7 millones de hectáreas y que estábamos en el año 2003-2004 en las discusiones de la creación de Maizar en un área de un poco menos de 3 millones, entre 2 millones y medio y 3 millones. O sea que había habido una caída muy importante, aunque la importancia del maíz en el mundo claramente había crecido. Entonces hoy puse una transparencia de nuestra primera presentación que hicimos justamente en lo que hoy es el Ministerio de Agricultura, lo que era la Secretaría de Agricultura, y entonces la idea de Maizar, que no teníamos un manual para armar esta asociación, ni cuál iba a ser la agenda de trabajo, pero bueno, Maizar era una asociación de empresas e instituciones vinculadas al mundo del maíz. Cuando el ingeniero Ger fue presidente 2 años después, incluimos también al sorgo, o sea que esto visto desde hoy debería incluir el sorgo, pero yo quería mostrarles acá 2 cosas que ya planteamos de entrada. El primer tema que nosotros planteamos es pensar cómo desde esta cadena de valor, desde este cultivo, teníamos que pensar una nueva forma de desarrollo económico y social de la Argentina. Porque claramente lo que nos dábamos cuenta es que esa caída de área de tantas décadas también estaba correlacionada con problemas que la Argentina solamente había incrementado. Problemas educativos, como decía recién el doctor Scopa, pero también problemas en el desarrollo humano y en el desarrollo económico. La Argentina se fue aislando del mundo y fue quedando en una situación de menor competitividad en distintos mercados que había podido ocupar y que había perdido. Entonces, para nosotros un primer concepto era, esta asociación no era solo para el beneficio de quienes estaban en el negocio del maíz, sino que también tenía que entender y ocuparse de cómo hacer, como veíamos en más de 150 países del mundo, donde las cadenas del maíz son hoy muy importantes, que se podía hacer esto. Y en segundo lugar, en el segundo renglón, el concepto de cadena de valor. Que ese concepto de cadena de valor, un concepto que se publica por primera vez en el año 57, ¿no? En un paper importante de un profesor que se llama Ray Goldberg, empezó siendo solamente una idea de sumar eslabones, o sea, dejar de pensar en sector primario, secundario, terciario, sino empezar a pensar en que todos los actores desde el sistema científico, educativo, la producción, los insumos. Entonces, la pregunta primera que yo creo que tenemos que hacernos cuando pensamos en este mundo, en el mundo actual de la competitividad y de lo difícil que es instalarse en el mundo, es quiénes son los que compiten en el mundo. Cuando uno va a un mercado y uno encuentra que hay maíz que exportó una determinada empresa y que ese grano de maíz llega de un determinado país productor, como es la Argentina, y en otro mercado llega maíz brasilero, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Quiénes son los que están compitiendo? Lo mismo vemos
en sectores como el sector automotriz o los sectores de las carnes, ¿verdad? Donde puede haber una certificación de carne de un país o de otro y en un determinado mercado el producto que aparece es uno y no es otro. Entonces creo que la pregunta es, ¿quiénes son los que están compitiendo? ¿Compiten los países? ¿Hay una competencia como era antes de la década del 70, donde claramente, digamos, eran los países quienes negociaban, el poder ejecutivo de un país negociaba con el poder ejecutivo de otro país, había juntas, había lo que se llamaban las conferencias de fletes o los carteles de fletes, que los países exportadores se reservaban el derecho a exportar y con lo cual eso también les daba cierta competitividad y tenían las flotas de bandera que eran las que permitían, ¿no?, lograr eso, pero todo eso se fue liberando y fue desapareciendo. Entonces, claramente no compiten los países. Segundo, son las empresas, es el exportador o el productor o el industrial o el puerto el que hace, el que decide esto, o es el producto, son diferentes estos productos, la pick-up de un país que la de otro, o el maíz de uno o el otro, o son las cadenas de valor. Y lo que está claro es que hoy lo que hace que en un determinado mercado aparezca un producto es la construcción de esa cadena de valor, que existe una cadena de valor que es la que hace que eso exista. Vamos ahora a hablar un poco de qué es este concepto de cadena de valor, pero lo que es interesante es que en estos 13 años o 14 años desde el periodo prefundacional de Maizar, este concepto de cadena de valor se empezó a hacer cada vez más importante y la Organización Mundial de Comercio en los últimos 5 o 6 años crea un área específica que se llama técnicamente, digamos, las cadenas globales de valor, porque lo que ellos dicen es que el mundo pasó en los últimos 15 años, pero sobre todo los últimos 7 o 8 años, de comercio internacional, de van materias primas, vuelven productos terminados, a hoy aproximadamente el 70-75% del comercio mundial son insumos o productos intermedios y el comercio de productos terminados o materias primas es mucho menor. Entonces la única forma de hoy poder ser competitivo en este mundo actual ya no es van materias primas, vuelven productos terminados, sino es insertarse en esas cadenas globales de valor donde van productos en distinto estadio de preparación. Entonces, una forma para mí simple de empezar a entender este concepto de cadena de valor, que no es solamente la suma de actor, este actor más este actor y entre ellos se venden, sino que, como vamos a ver acá, hay una forma de organización más compleja. Lo primero es entender que una cadena de valor está formada por cientos de decisiones públicas y privadas. No alcanza solamente con los actores privados decidan, bueno, yo voy a poner un feedlot, voy a poner un frigorífico, exporto carne. Hace falta cientos de decisiones que sirven para la construcción de bienes públicos, también para la construcción de bienes comunes y obviamente para invertir y desarrollar los bienes privados. Entonces, una primera manera de entender, bueno, si la cadena no es solo una suma de empresas, instituciones y miembros del sector público o privado, las decisiones son muy importantes. ¿Y para qué sirven las decisiones? Porque aquellos productos que surgen de cadenas de valor más competitivas, y son más competitivas porque las decisiones que fueron tomando fueron decisiones mejores y no peores. Si uno suma un montón de decisiones equivocadas, es imposible que ese producto llegue a mercado. O sea, si, por ejemplo, como nos ocurrió en Argentina, exportar está prohibido, es imposible que ese cliente quiera volver a comprar a la Argentina, porque nos quedamos afuera voluntariamente. Entonces, esto es un primer aspecto como clave. Pretendemos desarrollarnos sobre la base de productos y mercados, tenemos que construir estas cadenas de valor. Pero ese concepto del año 57 a hoy cambió completamente de forma. Y al ir cambiando de forma, se fue generando la idea y el concepto, visto desde el punto de vista de la administración, que hoy estas cadenas de valor, estos que se llaman cadenas globales de valor, hay que estudiarlas y analizarlas como organizaciones. Y una organización, lo que se sabe, digamos, desde el punto de vista del desarrollo organizacional, es que las organizaciones se construyen sobre la base de 3 pilares, que son estos 3 pilares sobre los cuales se asienta. El primero es la estrategia. ¿Por qué la estrategia? Porque una cadena de valor no es solamente la suma de las estrategias de las empresas. Pensemos en la cadena de valor del maíz.
donde hay empresas de tecnología que hacen genética, biotecnología, semillas, fertilizantes, sembradoras. No es los productores, los exportadores, las empresas de transporte, no es la suma de todos esos los que hace que sean competitivos. No es la suma de la estrategia del semillero, más la suma de la estrategia del productor, más la suma de la estrategia del exportador. Sino cuando uno ve estas cadenas de valor en el mundo, son capaces de coordinar y de diseñar estrategias comunes y tener ámbitos, mesas, como intentamos hacer en Maizar, donde estos actores se puedan reunir y reunirse con el sector privado, con el sector público, perdón, e ir diseñando estrategias para ganar mercados, para favorecer inversiones. Y una cuenta que a mí me gusta hacer es que si uno piensa una cadena de valor, ¿verdad? Y entonces cada actor de esa cadena de valor invierte 5. Entonces supongamos el primer eslabón invierte 5, el segundo invierte 5, el tercero invierte 5, el cuarto 5. Puede ser 5 menos 5 menos 5 menos 5 da menos 10, ¿verdad? Entonces puede ser que las inversiones que hagan ellos por falta de coordinación se genere un daño tal donde la suma total a la inversión efectiva productiva del país le dé menos 10. Pero en el otro extremo puede ser 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Si es 5 por 5, 25, digamos, elevado da 125, ahora ya ni me acuerdo qué número, pero creo que no es lo mismo y entonces ahí es donde uno ve que hay países, como vemos en el caso de Brasil, hasta hace 20 años, importador de maíz, importador de muchos otros productos, de carne vacuna, y que ellos con la intención de desarrollarse, y para mí el liderazgo en Brasil lo llevó a la Universidad de San Pablo, ellos crean el programa de agronegocios y yo creo que desde ahí es que ellos empiezan a construir todo, la tecnología, los suelos, las exportaciones, los mercados, las cadenas de valor en destino. Entonces creo que es muy importante. El segundo, digamos, dimensión sobre la que se construye es la estructura. La estructura es la suma de los actores. ¿Y qué hacen? Entonces es indispensable, si uno piensa en Argentina, y vamos a hablar en un momento, el rol del sistema de transporte. ¿Cómo hizo la Argentina para en los últimos 75 años o 80 años, desde la década del 50 hasta acá, haber perdido el 75% de la capacidad de carga? Vamos a ver lo que mostró el presidente del ferrocarril Belgrano Cargas en la semana pasada en el Congreso de Maizar. El ferrocarril Urquiza perdió del 90 a hoy el 90% de su capacidad de carga. Y eso es algo que no se ve en otros países del mundo. O sea, si hay una guerra, entonces la estructura de la cadena de valor, la estructura de cualquier organización es muy importante. Por eso es tan importante correlacionar lo que hacen esos eslabones y que esté alineada esa estructura con la estrategia, invertir en aquello que se pretende lograr y no invertir en cosas que son inútiles, ¿no? Y que creo que nosotros vemos las discusiones del fútbol para todos y otras discusiones que vimos en los últimos años y ver que el resultado fue muy negativo, subsidios a sectores de nuestra cadena de valor que llevaron esos subsidios de miles de millones a las empresas a la quiebra y no a la mayor competitividad. La tercera dimensión, el tercer pilar sobre la que se construyen hoy estas cadenas de valor es lo que se llama la cultura institucional, que tiene que ver con el cumplimiento de los contratos, pero también tiene que ver cómo se hacen las cosas. Y hoy pensando en las cadenas globales de valor, la inserción internacional y el entendimiento de las culturas de los otros países también hace que sean muy importantes. Entonces, para nosotros, digamos, en estos 14 años de Maizar, hubo siempre una concepción teórica de la organización que tiene que ver con esta visión de tratar de construir hacia adentro estos tres pilares: estrategia, estructura y una nueva cultura institucional, que vamos a hablar un poco. Entonces nosotros fuimos armando esta visión de nuestra cadena de valor, ¿no? En los cuadros de los costados, ustedes ven que hay un montón de productos, que es como el reconocimiento que cuando pensamos en función de la cadena de maíz y de sorgo, no solo pensamos en maíz y sorgo, pensamos también en todas aquellas tecnologías, insumos, productos de su transformación, que son parte de esta cadena de valor. Y cuando pensamos en todos ellos, que van desde la biotecnología, los servicios financieros, los seguros, las carnes, los lácteos, los nuevos de la bioeconomía, digamos, el etanol, el biogás, los biomateriales, lo que nosotros pensamos es que nos gustaría que ese cliente, que es el que está arriba, elija estos productos, que diga, esta cadena de valor
estos proveedores, estos científicos que desarrollaron, estos mejoradores que hicieron el nuevo híbrido de maíz o las líneas parentales, o son los que me hacen a mí más competitivo y los eligen. Entonces, arbitrariamente lo que decidimos, si son los cuadraditos que están como alrededor de la mesa o en un círculo, son los eslabones de la cadena. Y nosotros definimos que nuestra cadena tiene una estructura de 5 eslabones, que son la primera, el sector científico; segundo, el sector de los insumos; tercero, la producción en el campo, que no es solo el productor, sino hay todos los servicios vinculados con la producción en el campo; el cuarto, la cadena comercial, desde los mercados a término, las bolsas, los exportadores, el sistema, digamos, de transporte, y el último es la industria, o lo que llamamos la transformación. En el caso del maíz y el sorgo, que tiene más consumos o más transformaciones que otros granos, el principal consumidor en Argentina es la carne vacuna. Y vamos a ver brevemente alguna visión que hoy tiene el sector. El segundo es la avicultura, el tercero es la lechería, el cuarto hoy es la industria del etanol, que es una industria muy nueva, tiene 2 años aproximadamente, pero ya se transformó en el cuarto. El quinto es la molienda húmeda, que es la industria que produce el endulzante, digamos, la fructosa para las gaseosas y otros productos, almidones para muchas industrias. El sexto son los cerdos, el séptimo es la molienda seca, que justamente Alberto Morelli fue presidente de la Cámara de Molienda Seca y representante en Maizar de la molienda seca. Y el último sector, que recién es muy incipiente en Argentina, es el del biogás, que es la combinación de residuos orgánicos con cultivos energéticos. Entonces, como yo les decía antes, para nosotros la estrategia es un eslabón, digamos, un pilar muy importante, y nosotros tratamos justamente de trabajar en una visión un poco no convencional de la estrategia. No pensar solamente en la estrategia como la competitividad, las ventajas competitivas y las competencias centrales, sino primero pensar en la estrategia como la capacidad de desarrollar relaciones. No solamente relaciones y comprensión dentro de la cadena de valor y reconocimiento mutuo, sino también relaciones entre lo público y lo privado. O sea, pensar que hoy, cuando pensamos por qué hoy en el mundo ocurren los fenómenos de los Facebook y los Twitter y muchas otras cosas, eso está también influenciando la forma en que se hacen los negocios y está cambiando la relación entre las personas, entre los clientes y los proveedores, y se va haciendo cada vez más importante en cualquier tipo de negocio que las relaciones entre los distintos sectores sean construidas y sean formales. Ya no alcanza solamente con tener un proveedor y un cliente y no empezar a compartir estrategias comunes de desarrollo tecnológico en el caso del proveedor y de desarrollo de mercado en el caso del cliente. Y el tercer aspecto que yo les comentaba, el tercer pilar, es el de la cultura institucional. Y para nosotros quizás es en el cual la Argentina tenga que hacer el cambio más grande. Porque para nosotros en la construcción de Maizar de estos años fue muy difícil reconocer en los que participan de este negocio que ellos se vieran como parte de la cadena de valor. Muchos, aún grandes consumidores o grandes productores, la respuesta fue siempre: no, nosotros maíz nada que ver, sí, yo siembro, pero siembro tanta cosa. Sí, y es diferente. Después vamos a hablar de la alianza que ayudamos a crear con Brasil y Estados Unidos, y cómo en esos países los integrantes de la cadena de valor, lo primero es que se reconocen como parte de ella y buscan cómo participar justamente para influenciar en la estrategia, tanto privada como pública, y en el posicionamiento de su país. Y vemos que en Argentina eso es uno de los aspectos que más nos cuesta. Pero nosotros en este aspecto de cultura institucional tratamos de trabajar en 2 destrezas que creemos que la Argentina debe desarrollar. La primera es la capacidad de comunicación. Lograr que entre todos estos eslabones de la cadena nos entendamos. Hablamos español, pero por ejemplo el largo plazo para un científico no es lo mismo que el largo plazo para un trader en una mesa. Quizás para el trader, ¿no?, que está operando posiciones de maíz, el largo plazo es cerrar las operaciones del día. Entonces su largo plazo es, bueno, a la hora de cierre del mercado, y quizás para alguien que está desarrollando una nueva innovación de biotecnología o de maquinaria o de sistemas, quizás el largo plazo es cuando termina ese proyecto o cuando va al próximo congreso de su especialidad, y para nosotros es muy importante que ese tipo de cosas se comprendan. Pero también entendemos que en el mundo no alcanza con que nos entendamos. También tenemos que desarrollar
otra destreza, que es la de la negociación. Porque finalmente la negociación, como actividad humana, es la que permite que nos pongamos de acuerdo en algo y que digamos, ok, esta cadena de valor va a lograr que la Argentina exporte 1.500.000 toneladas de carne vacuna. Y para eso hace falta muchas cosas. No alcanza solamente con que el criador retenga una vaca o que el frigorífico ponga un juego más de cuchillas. No alcanza. Necesitamos todo, desde la alimentación, el pastizal, la suplementación estratégica, necesitamos la sanidad animal, necesitamos cientos de cosas y para eso necesitamos que estos sectores se comprendan entre sí y estén dispuestos a invertir sabiendo que el día que llegue ese de exportar el 1.000.000 toneladas de carne vacuna, va a haber todos los aspectos necesarios desde la genética vegetal, la genética animal, la desertificación frenada, el mercado ganado, el restaurante esperando con el CD de tango para poner el tango cuando llegue el bife, etcétera, etcétera. Y lo que vemos es que esto, como decía recién el doctor Escopa, ayuda a construir confianza, que para nosotros eso es uno de los resultados que buscamos, ir generando confianza. Cuando uno ve cadenas de valor hipercompetitivas y complejas como la automotriz, lo que uno ve es que con estas décadas se fue desarrollando un nivel de confianza muy grande, por ejemplo, entre los proveedores de baterías, los proveedores de alternadores, los proveedores de computadoras o sistemas, digamos, informáticos para el auto con el armador. ¿Por qué lo pudieron hacer? Porque son décadas y décadas de compartir secretos mutuos y saber que no se van a vender o no se van a entregar a los competidores y afectar. Entonces, para nosotros es muy importante esta visión, digamos, de los tres pilares que yo les comentaba antes, ¿verdad? La estrategia, la estructura alineada con esa estrategia y la cultura institucional basada en ciertas destrezas. Y obviamente toda esta cadena de valor tiene lo que podemos llamar el contexto, donde está el sector público, la sociedad, la infraestructura y los servicios. Y entonces hoy lo que yo quería que discutamos es cuál es la agenda, digamos, de esta cadena de valor con el contexto, con algunos aspectos que vamos a ver que son muy importantes y qué soluciones creemos que hay acá, y también algunos aspectos de la agenda interna de esta cadena de valor. Bueno, estos son los objetivos estratégicos que nos pusimos inicialmente, ¿verdad? Y fíjense que son 4 palabras simples: información, confianza, problemas y soluciones. O sea, no nos pusimos metas muy extravagantes inicialmente, sino tratar de comunicar bien, desarrollar confianza y tratar de encontrar problemas para promover soluciones, ¿verdad? Y fue interesante como en el 2007 acordamos 4 consensos. El primero, que está en un círculo, es la eliminación de los ROEs o las trabas a la exportación. El segundo es la eliminación de las retenciones en todos los eslabones de la cadena, no solo maíz y sorgo, sino también carnes, lácteos, productos de la molienda. Y finalmente, por eso dice 2007-2015, porque en el 2015 esto desapareció y nos permite también, en lugar de estar a la defensiva como estuvimos los primeros años hasta el 2015, hoy tener una visión mucho más positiva y eliminado ese ancla, dedicarnos a lo que nosotros pusimos el día que se fundó Maizar, que es la visión de que hay que hacer cadenas de valor competitivas en la Argentina y que es posible hacerlo como lo hicieron otros países. Entonces, bueno, yendo a lo que sería la primera mitad de la visión que nosotros fuimos armando en el tiempo y lo que para nosotros es la agenda, la dividí en un conjunto de grupos. El primero es el energético y en particular pensando en que esta cadena de valor puede hacer un aporte importante al etanol. Ahora les voy a mostrar cuál es la idea nuestra, pero la realidad es que desde la presidencia de Johnny Avellaneda, nuestro primer presidente, nosotros participamos en la discusión de lo que fue después la ley de biocombustibles, la 26093. Hasta hoy siempre intentamos, con esta visión de la cadena de valor, respetando la visión de los intereses particulares de las cámaras y los empresarios, tratamos de ver un paso hacia adelante. También el tema del biogás. En segundo lugar, temas vinculados con el comercio y sobre todo esta visión de la inserción en el mundo y 2 entidades que somos, digamos, socios fundadores. Uno es la Alianza Internacional de Maíz, que está con nosotros el ingeniero Morelli, que asumió como presidente de la alianza la semana pasada. La fundamos Brasil, Estados Unidos y Argentina, y él es el primer presidente argentino. El segundo tema, quiero que hagamos un pequeño repaso de qué significa el cambio climático y las barreras al comercio. Es un tema un poco árido,
pero creo que es muy importante porque hoy en la agenda global el tema de la COP21 y la futura COP22 creo que es un tema central y me gustaría repasarlo con ustedes. El tercero hace referencia a la propuesta que está haciendo justamente la Secretaría de Mercados del Ministerio de Agroindustria de la Nación. El tercer punto es el de transporte y quiero que veamos algunas cosas que presentaron la semana pasada los funcionarios de gobierno ante un pedido de Maizar. Nosotros lo que venimos desde el año pasado pidiendo es queremos entender cómo va a ser la Argentina para bajar el costo de transporte por tonelada. No hablar de circunvalares, ni de trenes bala, ni de cosas así, sino cuáles son las inversiones que se van a hacer para que el costo del transporte por tonelada deje de subir como sube hace décadas y de alguna forma romper esa tendencia y empiece a ser competitivo contra nuestros... del punto de vista económico, un par de preocupaciones, que nuestra agenda ahí es menor, pero creo que son importantes tener en cuenta. Y el último, el tema de la imagen pública y la educación como una gran preocupación de nuestro sector, de nuestra tecnología, por los ataques que recibimos de la sociedad y también estamos ayudando a construir la Alianza por la Ciencia Argentina, que es como una filial de una iniciativa de la Universidad de Cornell. Entonces empecemos con el tema del etanol. El etanol, uno puede pensar, bueno, es un combustible que se desarrolla para mezclar con las naftas, pero cuando uno va y estudia a fondo el caso de Brasil, lo que se da cuenta es que en realidad son dos cadenas de valor. Hay una que es el etanol que se mezcla en la nafta, que es el etanol anhidro, es el etanol al cual se le extrajo todo el agua, no solamente por destilación, sino también por extracción molecular. Pero también hay un segundo mercado, que hoy en el caso de Brasil es mayor que el mercado anterior, que se vende directamente al automovilista y que el automovilista lo puede elegir, y es el mercado del hidratado. Entonces yo, aunque suena medio raro que yo les muestre una foto de un surtidor, esto es un surtidor en Brasil. Y cuando uno mira qué dice el surtidor, los dos de la izquierda dicen gasolina y el de la derecha dice etanol. Y yo lo muestro porque mucha gente piensa, dice, el de gasolina es gasolina pura, no tiene etanol, y el de la derecha es mezclada, pero no es así. El de la izquierda, los de gasolina en Brasil hoy tienen 27,5% de etanol, en Argentina hoy estamos en el 12%, y el Ministerio de Agroindustria está ya con esta visión de ir al 22% alrededor de 2020, 2021, y crear también la infraestructura de la otra parte, que es que el automovilista puede elegir. Su auto va a andar mejor con etanol puro, porque el etanol puro tiene propiedades como combustible, sobre todo el octanaje mejor que la gasolina. Este cuadro de acá, que mucho no se ve, pero en realidad lo que muestra es sobre estadísticas del Ministerio de Energía que nosotros venimos haciendo hace unos 5 años, cómo podría ser la proyección de etanol en el futuro y de consumo de granos, sobre todo de maíz o maíz y sorgo. Y como vemos, ahí son estadísticas, la parte blanca, y la parte verde son las proyecciones que venimos haciendo, que las volvimos a acordar ahora con el secretario Roulet, con el ingeniero Mariano Lechardoy, que es el subsecretario de Agregado de Valor. Y como ustedes ven, la intención es llegar a 2021 al 22% de mezcla, hoy estamos en el 12%, pero también nosotros venimos insistiendo en este mercado que es el de alcohol hidratado, porque creemos que una vez que la ley venza, sería importante que el automovilista, como ocurre hoy en Brasil, valore la calidad de un combustible renovable y con propiedades como combustible que hacen que su vehículo funcione mejor. Y esto significaría unas 5,5 millones de toneladas de maíz consumido para 2021, si es que esto fuera todo maíz. Pero lo que sabemos es que el sector azucarero quiere invertir mucho, entonces es posible que este número para ese momento sea menor. Si nosotros pensamos que la Argentina tiene una producción de, según las estadísticas del Ministerio este año, 37 millones de toneladas de grano de maíz, 5 o 6 millones de toneladas es una cifra relativamente poco significativa, porque el área va a seguir creciendo y creemos que la Argentina tiene posibilidad de producir más maíz y sorgo que mercados donde colocarlos. La segunda idea que yo les quería dejar hoy respecto a las energías renovables es el tema del biogás. El biogás, lo que nosotros venimos discutiendo, sobre todo con la ayuda de expertos alemanes, hoy Alemania es el líder mundial en el desarrollo de biogás, es la principal fuente de energía renovable en Alemania, es más importante que
que la eólica en cantidad total de energía provista. Pero nosotros creemos que el biogás tiene una característica muy particular frente al cambio climático, que es la única actividad que permite disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de 4 formas diferentes. Normalmente uno piensa, bueno, la energía eólica o las otras, digamos, disminuyen las emisiones porque generan electricidad sobre una base renovable y no sobre un combustible fósil. Pero en cambio el biogás, el proceso es, se toman residuos orgánicos más cultivos energéticos, se combinan, se hace una fermentación anaeróbica que genera metano y ese residuo sólido, líquido, se usa como fertilizante y el gas se usa como combustible. Entonces, tiene las propiedades de poder disminuir las emisiones de 4 formas diferentes. Digamos, sustituye a un combustible, sustituye a un fertilizante químico, con lo cual no se dan las emisiones de la fábrica de fertilizantes. Retira residuos del ambiente que son a su vez emisores, ¿verdad? La basura que tiramos, esos son, digamos, en los inventarios de gases son emisores, y permite a su vez, digamos, al sustituir el fertilizante, en los inventarios no se contabilizan las emisiones. Pero creo que la pregunta, entonces, ¿por qué es importante? Y acá marqué un único punto, porque uno puede transformar residuos en energía, con beneficio frente al inventario de los países muy importante. Pero la discusión que tuvimos siempre con el biogás fue su competitividad de costo. Entonces yo lo que hice es una lista de los costos actuales de los sustitutos posibles del gas en Argentina. El precio de arriba es en dólares por millón de BTU. Si tomamos un promedio, digamos, de producción de biogás a partir de silaje de estos cultivos, estaría más o menos en $6 y pico el millón de BTU. Y si nosotros tomamos el gas natural licuado, que da 6,44, a lo que hay que sumarle el transporte, que normalmente está en 2. O sea que hoy, cuando vemos la factura de gas en nuestra casa, una parte de eso viene de gas natural licuado y vale eso. El de Bolivia está más barato, que está en 3,69, también hay que agregarle 2, o sea que está en 5,69, que tampoco está tan lejos de los 6,2. El tercer rubro, que surge de las estadísticas de Camesa, es el cuadro que está acá abajo, son 17 o 14 dólares, o sea, aproximadamente el triple, que fue el oil y gasoil usado en generación eléctrica porque no alcanza el gas. Luego también puse el gas de garrafa, aunque es otro producto, esto es propano y el otro es metano. Y el último es la tarifa, ¿verdad? Acá puse una fotocopia de una factura de gas que está a $9,50, o sea, también un 50% más que el biogás competitivo. Y último, esto es la nueva resolución del Ministerio de Energía que promueve la exploración y producción de gas natural en Argentina y que ofrece un precio en boca de pozo, a los cuales hay que sumarle también el transporte, de $7,50 al millón de BTU. Con lo cual, si hubiera una ley de energía renovable pensando en que el biogás sería tomado como una energía primaria, como se toma en esta resolución, el gas natural, y se le diera las mismas condiciones, o sea, entre 7 a 9 dólares el millón de BTU por metro cúbico de biogás, pensando que es una nueva industria, yo creo que habría un interés de inversión muy grande, porque lo interesante que tiene el biogás cuando uno ve la industria es que son plantas de tamaño medio, en forma localizada, que naturalmente tienen que estar cerca de un gasoducto o de una demanda de energía, pero lo que queremos es que esto, como ocurre en Alemania, se transformaría rápidamente en uno de los principales generadores de empleo, de atracción de inversiones a una escala, no como Vaca Muerta o esas otras soluciones de gran escala, de grandes inversores, y que podría generar un movimiento muy importante, como yo les marqué acá, tanto en el desarrollo regional, la creación de empleo y el ahorro de divisas. Pero no quería aburrirlos mucho con esto, aunque es un tema un poco árido, pero le dedicamos muchos años y nos damos cuenta que hoy esta solución frente a la situación actual de la Argentina, donde el gas y el petróleo en el mundo son baratos, esto para nosotros podría ser una solución altamente competitiva. Bueno, ahora cambiando un poco de tema, quería que veamos nuestra agenda, no sé cómo estamos de tiempo, estamos bien, ¿no? A otro aspecto muy importante para nosotros, que es el tema de la inserción de la Argentina en el mundo, una de las prioridades que tiene hoy el gobierno nacional en todos los aspectos.
y que nosotros también venimos trabajando. Empezamos con el ingeniero Morelli justamente en reuniones con las asociaciones de maíz de Estados Unidos y de Brasil. Empezamos en el año 2012 y en el 2013 presentamos la Alianza Internacional de Maíz. Y son estas las 4 socias nuestras, ¿verdad? O los 4 que la fundamos. Y para nosotros tiene un aspecto muy importante esto, porque lo que vemos cuando uno sale al exterior es que la Argentina es un país que difícilmente participe de la agenda global. Y aún a este nuevo gobierno intentar insertarse le cuesta mucho trabajo, porque hace mucho que la Argentina por sí misma se fue excluyendo. Entonces, para nosotros contar con estos socios, que uno de nuestros socios, que es el que está abajo a la izquierda, el Consejo de Grano de Estados Unidos, ahora que nosotros los vemos más de cerca y desde la cocina, yo creo que es la institución privada agropecuaria más importante del mundo. Y para nosotros es realmente un ejemplo, porque ellos son la asociación de la cadena del maíz de Estados Unidos. Y tienen una capacidad de desarrollo de mercados externos, también como nosotros, para casi todos los productos de su cadena de valor, sean tecnológicos o sean productos físicos, que son realmente un ejemplo. Y creemos que esto nos ayuda también, fíjese en el último punto, los últimos 2 puntos, cómo nos ayudó a unir a nuestras embajadas, a unir a nuestros ministerios de los 3 países, en entender que juntos, aunque somos competidores, tenemos oportunidades de desarrollo y de transparencia y de acceso a mercados frente a nuestros compradores que solo son imposibles de llevar adelante. La segunda iniciativa que somos parte, obviamente una parte no tan relevante, pero sí desde la fundación, es este grupo que se llama Grupo de Países Productores del Sur. En Argentina el liderazgo lo tiene el CARI, el Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales, y unimos instituciones similares al CARI de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y también la intención es entre los 4 países mostrar que nuestra tecnología, que nuestros productos agropecuarios, agroindustriales son la solución al problema del hambre. Y no lo contrario, ¿no? Que hay muchas campañas, lamentablemente, en ese sentido. Pero siguiendo con el tema comercial, yo quería que hagamos un pequeño repaso para llegar a los que son las barreras al comercio actuales y el tema del cambio climático, que es algo que realmente nos preocupa mucho y vinculado, como yo les decía antes, con el biogás, venimos también hace muchos años trabajando en esto. Entonces, lo quiero dividir para hacer un relato breve, ¿no? Volviendo a la historia, en 3 etapas. Primero, la primera etapa, ¿no? Que empieza al final de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que a partir de las reuniones de Bretton Woods se crean un conjunto de instituciones. Una de las instituciones que se iba a crear era la Organización Internacional de Comercio, que no se crea, pero pocos años después se acepta la creación del GATT y se la incorpora. El GATT quiere decir, Acuerdo General de Tarifas y Comercio. Entonces, ¿cuál era el objetivo de los fundadores del GATT? Y se discute esto en la ronda de Tokio. ¿Cuál era el objetivo de esas personas? Era decir, la Segunda Guerra Mundial en gran medida se gesta a partir del proteccionismo de la década del 30, y ese proteccionismo salvaje, digamos, donde cada uno implementaba cualquier medida, había que reconvertirlo en aranceles. Había que tratar, un país se quería proteger, ok, está bien, en tal producto, agua embotellada, va a haber un arancel de tanto por ciento, y eliminar todos los sistemas arbitrarios anteriores y empezar a transformarlo en algo concreto. Esto lleva mucho trabajo, pero de alguna forma se va como sistematizando a la concepción que debían las trabas al comercio dividirse en aranceles por un lado y las no arancelarias en trabas técnicas, por alguna determinada razón, o sanitarias o fitosanitarias para los productos alimenticios. Entonces finalmente se llega en el año 95 a la OMC, y la OMC ya se ordena inclusive hasta con tribunales, donde frente a esto se puede ir a pedir que un país sea sancionado porque no está cumpliendo con algún aspecto vinculado con aranceles o con ayuda interna, que son subsidios hacia adentro, subsidios a la exportación, acceso a mercados o sistemas de ayuda alimentaria que encubren en realidad excedentes que se canalizan, o lo que se llaman las TBTs o trabas técnicas al comercio por la sigla en inglés, y SPS, que es trabas sanitarias o fitosanitarias. Entonces, conclusión de esta primera etapa del comercio es, estas son barreras al comercio que están basadas en aranceles o en trabas vinculadas con atributos del producto.
Uno dice, este producto, tal arancel, porque está en tal posición arancelaria, acordamos esto, o este producto, tal, no, porque viene de una región con aftosa, por ejemplo, o porque viene de una región con tal cosa. Pero son cosas que uno puede medir y evaluar en el producto. Pero después, en el año 92, ocurre algo muy importante, que se llamó, que el doctor Scopa estuvo presente, si no me equivoco, ¿verdad?, en la ECO 92. En la ECO 92 fue la cumbre del clima en Río de Janeiro. Y ese año entonces los líderes del mundo, los presidentes de los países, primeros ministros, presidentes de las grandes empresas, se ponen de acuerdo y dicen, tenemos un problema, y ese problema es que estamos en la atmósfera, que es nuestro espacio común, generando emisiones que nos van a perjudicar. No sabemos muy bien cómo, pero sabemos que nos va a perjudicar. Entonces se crea un nuevo universo. ¿Cómo es este nuevo universo, diferente al anterior? Empieza a usarse la ciencia, o sea, trabajos de investigación científica, y por eso el IPCC tiene un panel que ganó el premio Nobel, ¿no?, en el año 97, me parece. Y entonces se empiezan a contabilizar emisiones que se generan a partir de la producción, el uso, el descarte, tanto de bienes como de servicios, que ya son cosas que no se pueden medir en el producto, sino que surgen de lo que se llama su ciclo de vida, ¿verdad? Y entonces son más abstractas, no son algo directo. Y para hacer esto, el panel intergubernamental del cambio climático del IPCC, en el año 96 publica sus primeras directivas. Y la Argentina publicó, ahora antes de ir a París, su nuevo inventario, que ahora vamos a ver algunos números. Los publica con esas normativas, las del año 96. Pensemos que pasaron 20 años, ¿verdad? En el año 2006 vuelve a publicar otras nuevas directivas que para el caso nuestro son muy diferentes a las anteriores. Ahora vamos a ver por qué y por qué son tan importantes. Pero ¿qué es lo que empieza a pasar con esto? Al poco tiempo que se generan las normativas del IPCC para medir las emisiones de los países, no para medirlas, sino para hacer los inventarios sobre base de ecuaciones teóricas que presuponen cuáles son las emisiones, empiezan a aparecer en los supermercados lo que se llama la huella de carbono y se empieza a generar un nuevo sistema de tu producto viene o no entra o sí entra según cuánto emite. Pero uno no puede medir en el producto la emisión, sino que uno debe. Y por eso estas metodologías o directrices son tan importantes, porque cuando uno dice este producto tiene 100 de huella de carbono, en realidad no surge de alguien que midió cada una de las cosas, sino que surge de ecuaciones que presuponen, que se escribieron en el año 96, cuando la tecnología era de papers publicados en la década anterior, o sea, la mayor parte de las directrices del 96 son ciencia de la década del 80. Y del 80 a hoy los cambios en la agronomía y en los suelos son siderales. Y ahora vamos a ver el resultado de eso. Entonces, esta segunda etapa, ¿cómo es? Son barreras al comercio que están basadas en datos indirectos al producto, pero estos están basados en papers científicos publicados. Y publicados en journals con referato, o sea, no publicados en un diario o un experto me contó. No, se hace un estudio que dice, bueno, yo analizo una ecuación matemática de tal forma y me presupone que las emisiones de tal cultivo son de tanto en Argentina. Y yo lo publico y con eso se construyó. Entonces se crea una nueva forma y sobre todo en el sector agropecuario, las emisiones que se usaron o que se usan todavía, inclusive las que presentó la Argentina, no reflejan. Hoy en Argentina hay unos 10 equipos midiendo, todavía con pocos datos, pero ya en la mayoría de los casos tienen 7, 8 años de mediciones, y las diferencias con las dos metodologías son enormes. Pero yo traje algunos datos que quería que veamos ahora. Pero viene ahora la tercera etapa, que es la más compleja del punto de vista comercial. Esa visión de que se puede, digamos, poner barreras al comercio sobre presunciones indirectas, entra en otra nueva etapa, que es la actual, que empiezan a aparecer otras teorías. ¿Cuáles son estas teorías? La primera es el principio precautorio. La segunda es la teoría de los efectos indirectos, el cambio internacional del uso del suelo, la biodiversidad, los ecosistemas, los debates, alimentos versus energía, los disruptores endocrinos. Europa está por implementar el año que viene una nueva barrera que se llama la huella ambiental. Son 14 rubros diferentes que van desde el ozono,
la eutrofización terrestre, la eutrofización de cursos de agua, la eutrofización de espejos de agua cerrados y muchos vinculados con la salud humana, posibilidades de cáncer y de otras cosas complejísimos, basados nuevamente en papers científicos que creo que hacen que sea muy importante para la Argentina empezar a trabajar, y ahora vamos a ver en el nuevo inventario, en el último inventario, por qué nosotros creemos que es tan importante vincular el sector científico argentino con lo que son las emisiones y los inventarios para la defensa del comercio. Fíjense ahí en el puntito que dice 1. El inventario de la Argentina tiene 3 capítulos en los cuales se contabiliza las emisiones de gases de efecto invernadero. El primero es agricultura, segundo ganadería, tercero cambio en el uso del suelo y forestación. Este es el primero, el que dice agricultura. ¿Ven que hay un número que dice 35.242 y otro 70.130? El de 70.130 es lo que dice el informe que presentó la Argentina en París, es la metodología 1996. El segundo es el dato que surge del mismo inventario, porque la Argentina hizo bien, el equipo que lo hizo, de usar los mismos datos, pero bajo la segunda metodología. Y la diferencia que nos da es la mitad. Con lo cual, si uno ve las emisiones totales de la Argentina, el 50% es agro. Cuando nosotros aplicamos estas diferencias, que ahora yo les voy a mostrar, deja de ser la mitad de las emisiones el sector agropecuario o agroindustrial y pasa a ser un tercio. Con lo cual nuestros productos y nuestra imagen en el mundo cambian radicalmente. Pasan de ser los peores emisores a ser, bueno, bastante competitivos y eficientes. Y esto surge de la metodología 2006. Cuando vamos a los papers hoy publicados por la UBA, el INTA Balcarce, la Universidad Nacional del Centro y los otros equipos, la diferencia con esto es todavía mucho mayor. Fíjense en el tercer rubro, que es en el de cambio en uso del suelo, también la diferencia, ¿verdad? De 90.000 a 63.000. Y yo les marqué acá las diferencias, ¿no? En agricultura 50%, en suelos agrícolas 50%, en aporte de nitrógeno de cultivo 60% y en cambio del uso del suelo también 60%. Entonces creemos que acá tenemos un gran desafío, que es justamente relacionar el cambio climático con el comercio internacional. No podemos seguir teniendo una Secretaría de Ambiente que trabaja a su rumbo, un Ministerio de Agroindustria también al suyo, el de Ciencia y Tecnología también, y la Cancillería intentando defender los penales de la mejor manera que puede. Porque van apareciendo otra docena de lugares, desde la ISO, IRAM en Argentina, donde se van colando nuevas barreras al comercio sobre la base de presunciones teóricas que se basan en que nosotros no tenemos trabajos. Y por eso les puse esta transparencia, porque nosotros después de muchos años de insistencia, desde lo que llamamos la Comisión de Sustentabilidad de Maizar, que la lidera la doctora Carmen Virasoro, convencimos a la CAF, a la Corporación Andina de Fomento, ¿no? Lo que ahora se llama Banco Sudamericano, que nos financie un pequeño proyecto para hacer, por primera vez con mediciones reales, la huella de carbono de 4 productos. Y lo que estamos viendo, que está en 2 meses lo terminamos, es que hay diferencias muy grandes. Son maíz flint, o sea, maíz común, maíz flint, etanol y glucosa. Y vemos que hay diferencias muy grandes con los resultados y creemos que esto es el primer pequeño paso para que la Argentina pueda, en esta nueva etapa, a partir de la firma de París por el presidente Macri, entrar en una nueva, digamos, forma de informar sus emisiones y de defenderse también y de demostrar al mundo que nuestro sistema de producción en realidad tiene emisiones mucho menores. Y en muchos casos, el manejo de nuestros suelos a partir de la siembra directa, en lugar de estar emitiendo, está capturando grandes cantidades de dióxido de carbono equivalente y que esa captura en realidad debería estar siendo reflejada en nuestra documentación, tanto digamos comercial como documentación gubernamental. Bueno, el otro día el secretario de Mercados presentó varios instrumentos que para nosotros son importantes, que es por volver al principio en los temas de mercados, ¿verdad? Como tecnología, transparencia. Voy a acelerar un poco porque creo que son elementos muy importantes para nosotros
que es volver a recuperar los mercados funcionales. Como yo les comentaba antes, también en nuestra agenda el transporte es muy importante y nosotros desde el año pasado intentamos poner un único foco, que es cómo podemos bajar el costo del transporte en Argentina, cómo podemos hacer. Y entonces el año pasado el doctor Julio Calzada, que es economista de la Bolsa de Rosario, fíjense los números que nos mostró. Con el dólar a 9,06, distancia, el costo en dólares por tonelada kilómetro de la Argentina 0,123, Estados Unidos 0,062, Brasil 0,069. O sea, la Argentina era entre el doble y un poco más del doble en el costo por tonelada. Fíjense este año a partir de la devaluación. Lo mismo seguimos siendo casi un 40 o un 50% más caros. Brasil, gracias a la disminución del costo de combustible, está en 0,47, nosotros en 0,11 y Brasil en 0,067. Pero el otro día, en nuestro congreso estuvieron el presidente del Belgrano Cargas, que se llama Ezequiel Lemos, y la subsecretaria de Transporte de Carga de la Nación. Y lo que nos mostraron, y yo se los quería mostrar a ustedes, es esto, que la Argentina debe refundar el sistema de trenes. El sistema de transporte de carga de la Argentina hay que refundarlo y me nos pareció una excelente idea pensar que eso que habían soñado, ¿verdad? Alberdi, construyeron Sarmiento, Roca, Carlos Pellegrini, de a miles y miles de kilómetros por año y en trenes que iban mucho más rápido. Y como yo les explicaba antes, les comentaba antes, fíjense lo que es esta curva, ¿no? La curva verde es el Urquiza. Fíjense en la década del 90, me parece que no se ve, pero era 1 millón de toneladas. Y fíjense que en el año 2015 estuvo abajo de 100.000. O sea, perdió el 90% de su capacidad de carga en décadas recientes. Cuando obviamente construir una vía o comprar una locomotora ahora es mucho más barato que en el año 1895 cuando los compraba el presidente Pellegrini. Y esto obviamente son inversiones muy, muy grandes. Bueno, como les comentaba antes, hay un punto importante para nosotros que son los aspectos macroeconómicos, en los cuales nosotros solamente podemos mostrar preocupación, pero no tenemos ninguna influencia. Y esto también lo mostró el doctor Sáenz Valiente ahora en el Congreso, que es la preocupación por la presión fiscal en Argentina y por la dificultad o la imposibilidad de hacer ajuste por inflación en los balances, que está teniendo un impacto muy grande en las empresas de todos los rubros. Como yo les comentaba antes, también la educación y sobre todo estos temas de imagen pública. Venimos trabajando hace 3, 4 años con dificultades y esfuerzo, pero a partir de esa tarea de traer expertos del exterior, estamos, intentando colaborar en esto que creemos que es algo muy interesante, que es la Alianza por la Ciencia Argentina, que está vinculada con una iniciativa de la Universidad de Cornell, que es la Alianza por la Ciencia, la Cornell Alliance for Science, y creemos que es interesante esto de crear una red global donde se va generando información real, verdadera, en primer lugar sobre la biotecnología, pero esto vinculado con la tecnología moderna de los cultivos y con la oportunidad que los distintos países del mundo pueden aplicar aquella tecnología que los haga ser mejores. Y esto a partir obviamente de la capacitación de personas. Es una pequeña iniciativa, pero yo quería hoy compartir con ustedes porque para nosotros es un gran esfuerzo y vemos que hay un conjunto de científicos argentinos, entre los cuales está la doctora Lid Fase, que trabaja en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y que es biotecnóloga, que es justamente una de las fundadoras de esta iniciativa. Bueno, también les comentaba este tema de educación y también vemos con alegría que el doctor Santiago Hardy, que es el secretario de Política del Ministerio de Agroindustria, lo ve como un tema importantísimo. Creemos que debemos recuperar la capacidad de nuestras escuelas agrotécnicas y de formar gente en el interior que valore y que aprecie lo que significa trabajar en este sector. Trabajar en la agronomía, trabajar en la veterinaria, trabajar en la producción animal, en los cultivos, los nuevos desafíos, ¿no?, de la tecnología, de los nuevos materiales que se vienen y los nuevos servicios ambientales que da nuestro sector. Ahora yo en los últimos, si les parece, 5 minutos, que no sé cómo, creo que estamos ya un poquito pasados de tiempo, pero me gustaría repasar algunos temas de la agenda interna de la cadena de valor. Hasta ahora les mostré cuál era nuestra visión hacia afuera de la cadena de valor, cómo esta cadena de valor puede ayudar
a través de la energía, el transporte, la imagen pública, a tratar de ayudar a que este país sea mejor, más próspero, sin lugares donde nos tengamos que avergonzar de la situación de no poder cumplir con los sueños y la vocación de tantas personas, ¿verdad? Entonces, internamente lo dividí de esta manera, ¿verdad? Con sectores, primero, de tecnología del cultivo, que hay dos temas creo que muy interesantes acá. El primero es la visión de las empresas de biotecnología respecto a lo que es la aparición de resistencias, tanto en malezas como en insectos, y tratar de crear una nueva forma de encararlo desde la industria, o sea, de la industria de semillas, como desde el sector, digamos, de los productores agropecuarios y también del sector público. Y creemos que tenemos que trabajar en esto y está, digamos, como una parte importante del maíz porque existe la preocupación que si los eventos biotecnológicos de resistencia a insectos pierden su capacidad, hasta dentro de 10 años se estima que no va a haber ninguno nuevo. Entonces es muy importante que podamos mantener este perfil de bajo uso de insecticidas por resistencia de biotecnología. El segundo aspecto que encontramos muy interesante, que depende del Ministerio del Interior y estuvo en el Congreso el ingeniero Pablo Bereciartúa, que somos profesores juntos en el ITBA, él fue vicerrector del ITBA, ahora subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, es la visión de transformar el agua como uno de los pilares del desarrollo futuro de la Argentina por el presidente Macri. Y fíjense lo que son las inversiones planificadas y las áreas bajo riego que piensan incorporarse para la Argentina. Me parece muy importante pensar en 7.000, 16.000, 7.000 millones de dólares, tanto en áreas de riego actuales como zonas de riego complementario, que la Argentina obviamente tiene un potencial enorme, y también el desarrollo de nuevas áreas de riego. También hay, como yo les decía antes, en la lista de los sectores del consumo de la cadena de maíz, la molienda seca es uno de los más pequeños, ¿no? Es el anteúltimo. Pero me pareció interesante la visión que dio el otro día uno de sus expresidentes, ¿verdad? Y como dice, bueno, la industria tiene 50% de capacidad ociosa y eso se define como una crisis. Pero en realidad lo que él planteó es que la crisis es la oportunidad para cambiar la situación de la industria y volver a transformar esta industria tan antigua, que son como 70 plantas, donde el ingeniero Morelli sigue siendo representante de esa industria en maizar, como la oportunidad para salir adelante y tratar desde las industrias que están en la situación más compleja hoy, como son la lechería y salir a un futuro más próspero y de mayor desarrollo. Y no puse la frase de Albert Einstein, pero es muy interesante, es una frase larga que seguro ustedes la conocen, sobre cómo la única verdadera crisis es no estar dispuesto a enfrentar la adversidad y encontrar soluciones para salir adelante, y es sentarse a quejarse de que hay un problema. Bueno, el tercer punto que quería comentar brevemente con ustedes es también cómo desde el sector público, eso que yo les comenté antes del etanol y del biogás y las otras bioenergías y biomateriales, está visto por el Ministerio de Agroindustria. Y esto es una presentación, ya dimos 2 charlas juntos con el ingeniero Néstor Roulet, una en Tucumán y otra en el Congreso. Y fíjese qué interesante la visión de ellos, ¿verdad? Del etanol que yo les comentaba, el biogás y la biomasa, la competitividad de la cadena y los aspectos de la bioeconomía, que tienen mucho que ver con la sustitución por materiales renovables. Bueno, como les comentaba antes, las carnes son muy importantes para nosotros y hay que pensar que estas son las proyecciones de los expertos de la carne vacuna, Canosa y Tonelli, y que ven hacia adelante una posibilidad de crecimiento enorme. No hay que olvidarse que este sector, aunque hoy no está en crisis, perdió 12 millones de cabezas en el intento de llegar a esta situación de posibilidad que tienen hoy. Y esto significa mejorar mucho los pastizales y también usar al maíz y al sorgo como elementos de complementación estratégica ante las sequías, los inviernos o los momentos de aumento de demanda y de escasez. Pero también me parece interesante la visión de los intangibles o de las estrategias a los mercados, ¿verdad? Donde pusieron acá esta vaca un poco extraña, porque el metano en realidad no sale por ahí, ¿verdad? El metano de la fermentación ruminal sale por la boca, pero bueno, es divertido la visión de los expertos en ganadería. Lo mismo con el sector porcino, una visión de crecimiento muy fuerte hacia adelante,
y el sector avícola, que es que tuvo una caída muy grande los últimos 3 años, hoy pensando, habiendo superado algunas crisis, que entra otra vez en una etapa de crecimiento y de exportaciones muy importantes. Como decía antes, el sector de la lechería quizás es el sector más complejo, y me pareció interesante mostrarle a ustedes 2 ideas. El sector privado, pensando que tiene que crear una organización, lo que discutimos nosotros con ellos es pensar en la cadena de valor de la lechería y su capacidad de desarrollar una estrategia común, más allá que los sectores compitan entre sí o peleen por mejores condiciones, y cómo esta es la presentación del ingeniero San Martino, el subsecretario de Lechería, que ya se está creando ahora el Observatorio Lácteo, que en cierta manera creemos que puede ayudar a construir esta visión de la cadena de valor y evitar la división en silos de los tamberos por un lado, las industrias por otro lado, las cadenas comerciales por otro lado, la exportación también como si actuara independiente. Bueno, y como último sector, digamos, el sector de aves de postura, lo que plantea en su agenda es que su problema es el guano. Y para nosotros es interesante esto, porque si pensamos en la función del biogás, entonces esto es uno de los subproductos que debería, en lugar de estar generando olor y moscas en las zonas donde están las granjas de postura, todo eso debería diariamente o cada 2 días sacarse, llevarse a una planta de biogás, transformarse en energía y después ser un fertilizante que ambientalmente no tiene ningún impacto en los suelos más que recuperar la fertilidad y la materia orgánica. Pero nos parece interesante como los sectores también empiezan a ver que su generación de residuos debería reconvertirse de otra forma. Entonces, bueno, para terminar, hablamos de desafíos nacionales que tiene nuestra agenda y yo quería enfocarme en el último, que es finalmente, como dijimos en la Fundación de Maizar, el desarrollo económico y social de este país. Tenemos que pensar que no es solo la prosperidad de un empresario o las cadenas de valor, no es solo grandes corporaciones alineadas, sino es pensar en cada uno de los ciudadanos de este país, o como decía nuestra Constitución Nacional, de aquellos que quieran venir a habitar el suelo argentino, y que su vocación y que su destreza, sus capacidades nos sirvan para llevar este país adelante. Y en segundo lugar hablamos también de los desafíos internacionales, y ahí entendemos que hay una necesidad de trabajo muy grande, de enorme complejidad. Sabemos que la Secretaría de Ambiente empieza a ver esto, vemos también en Cancillería gente muy capacitada, y creemos que estas alianzas y estas estructuras internacionales podrían servir para esos fines. Así que bueno, les agradezco muchísimo nuevamente su tiempo, su atención, y no se quedo a disposición si hay algún comentario o pregunta, y espero haber sido más o menos claro. Muchas gracias.